Okay, can you hear me? Ok, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Buenas tardes a todos los que nos acompañan esta noche. Vamos a empezar una pequeña serie de clases esta tarde. A todos los de ustedes que conocen el regalo del vivir en la divina voluntad, los que no la conozcan, pues vamos a darles a conocer. Los que ya la conocen, a establecer un par de lineamientos y cómo vamos a poder crecer en esta espiritualidad. Pero vamos a empezar con un Padre Nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues nuevamente, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto verlos, a muchos de ustedes que los veo, se han conectado de Michigan, de Santa Rosa, de Manchester, por allá en Point Arena, al norte de California. Todos los que nos acompañan, me da mucho gusto tenerlos aquí. Vamos a tratar de estudiar este gran regalo que se nos ha dado a través de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, pero vamos a empezar con lo más básico. Quiero empezar con lo más básico para que todos partamos de las mismas bases. Se me está cerrando la garganta, pero no tengo COVID, ¿eh? Vamos a empezar con las bases de toda espiritualidad. Tiene una base, las bases espirituales. La base de nosotros es los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es parte esencial. Le llamamos la ley divina. ¿Por qué divina? Porque viene de Dios. Los 10 mandamientos no es algo que la iglesia se haya inventado. Los 10 mandamientos son reglas, mandamientos que Dios nos ha dado para podernos conducir, para podernos relacionar primeramente con Él y podernos relacionar con el prójimo. Les voy a dar una cita bíblica que viene del libro del Éxodos, Éxodos 20. Allí en el Éxodos 20 encontramos lo que se llama el decálogo. Cuando ustedes escuchen que se habla del decálogo, se están hablando de los 10 mandamientos. Entonces, los 10 mandamientos es el decálogo, es la ley de Dios al pueblo de Israel, inmediatamente que son sacados del pueblo de Egipto. Nuestro Señor les da estos mandamientos a Moisés. Y el primer mandamiento dice, yo soy tu Dios, no tendrás otros dioses. No tendrás otros dioses. Segundo mandamiento, no uses mi nombre en vano. Tercer mandamiento, santificar el sábado. Vamos a explicar más adelante. Esos 3 mandamientos son en relación con Dios. ¿Cómo nosotros nos relacionamos con Dios? ¿Qué es lo que quiere de Dios de nosotros? El cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Quinto, no matar. Sexto, no fornicar, no cometer adulterio. Séptimo, no robarás. Octavo, no levantarás falsos testimonios. Y así hasta el 10. No desear la mujer de tu prójimo, no desear los bienes ajenos. Bueno, vamos a partir de una base. Los 10 mandamientos van a ser nuestra base espiritual. Los 10 mandamientos forman lo que es la base de la espiritualidad. Nosotros en el libro del Génesis encontramos que se nos dice lo siguiente. Dice que al principio Dios creó el cielo y la tierra, que la tierra estaba desierta y sin nada, y las tinieblas
cubrían los abismos. Fíjense. Había pues un desorden. Ese es Génesis, el libro del Génesis el número 1. Donde había desorden, Dios trajo orden. Dios trajo orden a la creación. Nosotros vamos a ver a partir de la noción que nuestra alma es el lugar que es habitado por Dios. El alma es el lugar donde Dios habita en la criatura. Y para que Dios pueda habitar en la criatura, tiene que haber un orden. Los 10 mandamientos. Entonces vamos a partir de los 10 mandamientos, a partir de esta guía que se va a volver nuestra base espiritual. Entonces lo que yo les recomiendo a todos ustedes, que se sepan los 10 mandamientos. ¿Ok? Los van a estudiar. Esa va a ser la tarea, va a ser su tarea de ustedes, que se tienen que saber los 10 mandamientos. Los tienen que meditar. En el libro del cielo, en el número 1, en el libro número 1, el Señor le dice lo siguiente a Luisa Picarreta. La primera cosa que quiero de ti es que quiero que me imites. Quiero rectitud de ti, nos dice el Señor. Le dice a Luisa Picarreta en el libro del cielo, el número 40, le dice, quiero que seas siempre recta en tu obrar. Con un ojo me debes mirar a mí y con el otro debes mirar lo que estás haciendo. Fíjense, la rectitud. Los 10 mandamientos nos llevan a volvernos personas rectas. Vamos a hablar del primer mandamiento que dice el Señor, no tendrás otros dioses. Yo soy tu Dios, me amarás por sobre todas las cosas. Debemos de entender que esta base espiritual, los 10 mandamientos para nosotros, va a hacer que nosotros crezcamos en la santidad. El orden nos lleva a la santidad. No puede haber santidad en desorden. Entonces es un requisito espiritual, pudiéramos decirlo así, de esa manera lo pudiéramos llamar. Es un requisito para nosotros entrar en el orden para poder estar en la santidad. La primera palabra que Dios le dice a Moisés, yo soy tu Dios, yo soy tu Señor. Y pronuncia esta palabra y en esta palabra encontramos la voluntad de Dios para el pueblo de Israel. Y la encontramos para nosotros. En los 10 mandamientos encontramos la voz paternal de Dios que nos dice, me has de amar a mí por sobre todas las cosas. Dios no puede compartir su abrazo, ¿verdad? Nos dice, con el enemigo. Debemos de ver nuestra alma como una cosa que es creada por Dios. Nosotros tenemos cuerpo y alma. Somos parte física y parte espiritual. De estas dos partes, la parte espiritual es la más importante, el alma. Porque el alma continúa con vida después de la muerte del cuerpo, de la carne. Y esta alma que está encerrada en nosotros, en nuestro cuerpo, esa alma ha sido consagrada a la Santísima Trinidad en el bautismo. Quiere decir que ese templo tiene un altar y ese altar ha sido consagrado a Dios. Y sobre ese altar se le debe dar ofrenda a Dios. Si ese altar ha sido consagrado a Dios, de allí no pueden elevarse cosas para el demonio. Nuevamente, Dios no comparte su abrazo con el enemigo.
Por eso se dice, yo soy un Dios celoso. Tiene celo de su criatura. No puede compartir su amor con el enemigo. El enemigo nos arranca nos arranca la vida, la gracia en nosotros. El enemigo nos pone grilletes en nuestra alma y nos induce a desobedecer la ley divina, porque la desobediencia induce al desorden. Si nosotros desobedecemos a Dios Padre en no obedecer los 10 mandamientos, estamos quebrantando el cuarto mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. Dios Padre, que es el creador de todas las criaturas, quiere que nosotros le obedezcamos, sigamos la ley divina, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos nos conducen a la vida que Dios quiere para nosotros. Nos conducen a la santidad. Pero vamos a ver cuáles son aquellos dioses porque los tenemos que nombrar. Los tenemos que nombrar para que de esa manera caigan. Los dioses puede ser la ira, la soberbia, el orgullo. ¿Quién se da al dinero? ¿Quién se da a las cosas del mundo? ¿Quién se da a la lujuria? ¿Quién se da hasta el mismo trabajo? Cuando no hay necesidad, cuando no es imperativo. ¿Quién se da a esto? Pone en ese altar sagrado en el alma, lo pone y sustituye a Dios. Entonces ese templo es, ¿verdad? Es desacrado, es pisoteado, ofendiendo a Dios. Los 10 mandamientos son esenciales para poder partir y alcanzar una santidad tan grande como la divina voluntad que el Señor nos da a través de Luisa Picarreta. Porque la divina voluntad, vivir en la divina voluntad es vivir una vida como la de Cristo mismo. Y Cristo vivía en perfecta unión con Dios Padre. La voluntad humana unida a la divina. Pero para nosotros poder alcanzar esa unión, ya desde aquí, tenemos que empezar de lo básico. Porque el quebrantamiento de la ley divina nos lleva a obtener el aborrecimiento de Dios hacia nosotros. Desobediencia. Es lo que sucedió en la caída de nuestro primer padre Adán, que nos cuenta el libro del cielo. Desobedeció a Dios. Claro que estamos hablando antes de los 10 mandamientos en ese aspecto, pero sin embargo constituye desobediencia. Entonces, el Señor nos pide no hacer dioses, rectificar qué es lo que está dentro de nosotros, qué es lo que hace que ese lugar que le pertenece a Dios le sea arrebatado. No usarás el nombre de Dios en vano, nos dice el segundo mandamiento. Y en vano es, ¿verdad? Orar y orar y orar cuando nosotros no estamos siguiendo los 10 mandamientos. No les estoy diciendo que no oren, sino que las cosas tienen que seguir un orden. En vano es aclamar a Dios sabiendo perfectamente que no estamos siguiendo los 10 mandamientos. Cuando por voluntad nuestra no los queremos seguir. Hay quien se da, por ejemplo, al oro y el oro se vuelve su Dios.
Fíjense, cambiar al Dios que ha creado todo lo que existe por un elemento, oro. En la base de todo pecado nos dice, ¿verdad? Una revelación privada de esta mística que también es muy, muy hermosa, esa revelación de María Valtorta. Nos dice que en la base de todo pecado existe, en la raíz de todo pecado, existe la soberbia y la avaricia del tener. Nosotros para poder levantarnos y elevarnos a la vida en santidad que se nos manda, tenemos que alinear nuestra alma al orden. Porque de la misma manera que el cielo es perfección y no se puede entrar desalineado, con un alma desalineada, imperfecta, este regalo tan grande que se nos da a través de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, que es la voluntad de Dios, unirnos a la voluntad de Él, ya desde aquí, no se puede dar si no existen las disposiciones del alma a recibir este gran regalo. Porque de la misma manera que algo tan imperfecto no puede entrar al cielo, tiene uno que perfeccionarse. Algo tan santo y sagrado no se le puede dar a la criatura si el alma no tiene las condiciones. Entonces, esa es la base, los 10 mandamientos. Hacer de Dios, primeramente, no tener otros dioses y nombrar a aquellos que los tenemos para que caigan. Usar el nombre de Dios en vano. En el segundo mandamiento se nos dice que si nosotros, ¿verdad? Aclamamos a Dios, pero queremos compartir ese amor de Dios con el enemigo, Dios no lo va a poder compartir, porque Dios es un Dios celoso. Y al nombre de Dios, Satanás huye. Entonces la vida del pecado debe morir en nosotros para poder estar en paz con Dios. La vida del pecado debe de morir en nosotros para poder tener una relación con Dios. Primero tenemos que alinearnos a la palabra de Dios. Y nuevamente los 10 mandamientos es algo bien sencillo del cual todos tenemos que partir, porque es la base, son los cimientos de la casa espiritual. Constituye los cimientos. Honrar, ¿verdad? No usar el nombre de Dios en vano. Santificar las fiestas. Este mandamiento es bien importante, santificar las fiestas. Lo hemos perdido de vista. Santificar las fiestas, ¿qué significa santificar las fiestas? En el Antiguo Testamento se observaba el sábado. En el Nuevo Testamento, el domingo es un día mayor porque es el día de la resurrección de Cristo que ha resucitado entre los muertos y ha rompido las cadenas. Se dice que el sexto día Dios descansó. Dios no se cansa. Pero Dios descansó. ¿Qué quiere decir que Dios descansó? Descansó en su pequeño cielo, en el alma de la criatura. En ese altar, recuerden, en ese altar que ha sido consagrado a Dios y en el cual Dios existe. Y desde allí se debe de elevar la oración pura de cada uno de nosotros en el silencio de nuestra habitación, cuando vamos a misa. Desde allí debe salir ese tributo a Dios y esa oración pura. Desde ese se debe elevar, desde ese altar se debe de elevar a la presencia de Dios. Entonces, los 10 mandamientos, nuevamente les digo,
tienen que ser el cimiento de nosotros. Santificar las fiestas para nosotros significa ir a misa. Santificar las fiestas significa crecer en nuestra vocación. ¿Qué quiere decir crecer en nuestra vocación? Bueno, santificar las fiestas quiere decir, si eres padre de familia, que el domingo Dios sea santificado, Dios sea glorificado al tú pasar tiempo con tu familia y ser un mejor esposo, un mejor padre de familia. Que Dios sea santificado a través de ti y tú santifiques ese día siendo una buena esposa, una madre de familia. Enseñándoles a sus hijos la ley divina. Si eres hijo de familia, pues dedicarle tiempo a tus padres. Pero no usar el día sagrado, que es el día del Señor, para pisotearlo, para los vicios. Porque de esa manera se mundaniza el día del Señor. Se pisotea el día del Señor, se comete pecado. Pues tenemos otros días de trabajo, días de esfuerzo, pero el domingo tiene que tener como objetivo principal que Dios sea glorificado a través de nosotros, especialmente por este regalo del vivir en la divina voluntad, sometiendo nuestra voluntad a la de Dios y pidiéndole que nos ayude a crecer en esa santidad. Si eres casado nuevamente, pues dedícate a tu familia, dedica tiempo a tus hijos, dedica tiempo a ser padre y dedica tiempo a disfrutar a tus hijos. Porque así como ustedes quieren disfrutar a sus hijos y su familia y ustedes desean el amor de su familia, Dios Padre desea el tributo y el amor de nosotros, sus hijos. Fíjense qué bonito. Que Dios Padre tiene sed de nuestro amor. Pequeñas criaturas. ¿Creen ustedes que eso sea posible? Dios Padre, el Padre de todo lo creado, tiene sed de nosotros, nos quiere disfrutar. Así como ustedes que son padres de familia quieren disfrutar el amor de sus hijos. Fíjense. Entonces, si eres marido, pues dedícate a ser mejor padre de familia, mejor esposo. Si eres madre de familia, dedícate a ser mejor esposa, mejor madre. Si eres un hijo que todavía vive en casa, dedícate a ayudar a tus padres, a cuidar de ellos. Disfruta a tus hermanos, disfruta el tiempo que Dios te da con ellos, ¿verdad? Y de esa manera Dios es santificado y glorificado. Entonces, es algo que en nosotros se ha perdido. En las familias se ha perdido el conocimiento de la ley divina. Cuando se pierde el conocimiento de la ley divina, la criatura se embrutece. La criatura se embrutece, se desfigura el alma. ¿Por qué? Porque ha sido desacrado el templo divino. En la criatura ha sido pisoteado. Imagínense ustedes que en su iglesia, en su parroquia, llegaran y destruyeran el altar, lo rompieran, lo pisotearan, quedara totalmente destruido. Y en ese lugar de donde está el altar pusieran cualquier otra cosa fea, una serpiente. ¿Creen ustedes que sería bonito? No. Pues nosotros tenemos un alma que es el templo de Dios. Y esa alma ha sido consagrada a nuestro Padre Celestial. Y desde ese altar que ha sido consagrado, se debe de elevar la oración de la criatura individual
a nuestro Padre Celestial. Por eso nos dice el Evangelio que podemos orar, que cuando quieras orar, vete a tu cuarto, pero está hablando del cuarto interior, nuestra alma, y desde allí eleva tu oración porque ese lugar tiene un altar que ha sido consagrado a Dios Padre. Fíjense. Entonces, cuando nosotros reconocemos eso, que somos templos de Dios, que Dios quiere disfrutarnos, tiene hambre y sed de nosotros, vamos a tener la conciencia de que la ley divina está en nosotros. Cuando llegue el momento de querer pecar, vamos a tener el precepto de Dios en nosotros. Y claro, con la ayuda divina, vamos a poder cumplir la ley. Entonces es algo bien esencial que los 10 mandamientos tienen que ser parte de nosotros. Tienen que ser parte de nosotros y así como nosotros tenemos la cruz en la casa, así debieran estar los 10 mandamientos en nuestro hogar. En un lugar central y decir, esto es lo que rige mi alma. De esta manera, mi alma se rige. Y que sea la regla de sus familias, ¿verdad? Los niños no van a ser niños mentirosos si ustedes hacen esa regla en sus casas, porque ya desde su hogar van a llevar el conocimiento de que mentir va en contra de la ley de Dios. No van a tener problemas en el mundo porque van a llevar el conocimiento que robar va en contra de Dios. Cuando crezcan, ustedes van a tener la certeza que han cumplido con su obligación de padres porque les han enseñado la ley divina. Fíjense lo que dice el libro del Deuteronomio, el capítulo 6. Vamos a empezar desde el Deuteronomio capítulo 6. El número 1 dice, estos son los mandamientos, las normas que Dios les da a ustedes. Dice, se los doy para que se enseñen a cumplirlos, para que los guarden todos los días de su vida. No olvides que el Señor te ha sacado de la tierra de la esclavitud. No tendrás otros dioses. Y así sucesivamente dice. Dice cómo va a bendecir. En el libro del Éxodo, el 20 también dice, aquellos que sigan mis mandamientos los voy a bendecir hasta las 1000 generaciones, hasta las 1000 generaciones. Pero aquellos que los desobedezcan serán, ¿verdad? Los visitaré en mi justicia hasta la 3ª y 4ª generación. Fíjense. Les voy a dar otra referencia de la Sagrada Escritura. Las bendiciones que vienen cuando se sigue la ley de Dios. El Salmo número 1. El Salmo 127. Nos habla de la ley divina. Malaquías, capítulo 4 y 4, versículo 4. Nos habla de seguir los mandamientos de Dios. Y así podemos encontrar muchas referencias en las Sagradas Escrituras sobre los 10 mandamientos y las bendiciones que de esta ley emanan. Nuevamente les vuelvo y les repito que en este tiempo muchas de las generaciones se han olvidado de la ley divina, de la ley de Dios, y por eso el mundo está como está. Porque la criatura sin la ley divina, nuevamente les digo, se vuelve como una fiera salvaje. Nos desfigura.
Entonces, si somos como una fiera salvaje, ¿cómo vamos a andar en la rectitud que nos pide nuestro Señor en el libro del cielo? En el número 40 del libro número 1, de allí del libro del cielo, de su volumen número 1, aquellos que conocen el libro del cielo, el volumen 1, nuevamente es la primera cosa que el Señor le dice a Luisa Picarreta. Lo primero que quiero de ti es la imitación de mi vida. Quiero que seas siempre recta en tu obrar. Fíjense, los 10 mandamientos nos llevan a la rectitud con Dios. Los 3 primeros mandamientos nos llevan y nos acercan a la rectitud con Dios. La siguiente semana vamos a hablar de los otros 7 mandamientos que nos llevan a la rectitud con el prójimo. Pero hasta en los 10 mandamientos vemos un orden. Se empieza con Dios y se termina con el prójimo. Se empieza con Dios Padre, se continúa con los padres que Dios nos ha dado, nos habla del trato con el prójimo y termina con la obediencia. Nosotros estamos llamados no solamente a la obediencia ahora y al orden, estamos llamados a la perfección. Ser santos como mi Padre es santo. Perfección. Pero no se puede obtener perfección sin el orden, ¿verdad? No se puede alcanzar la perfección si primeramente no hay orden. Entonces, es bien importante que nosotros tengamos en cuenta los 10 mandamientos y sigamos el libro del cielo. Porque cada acto que nosotros hacemos unido a la voluntad de Dios, ¿verdad? Da la perfección también al cumplimiento de la ley. Amar a Dios cuando se vive en la divina voluntad significa darle el amor a Dios, ya no solamente en nombre de nosotros, sino en nombre de aquellos que le niegan el amor de Dios. Es como si ustedes tuvieran un hijo, ¿verdad? Un hijo bueno y otro que no es tan bueno. Y el que no es tan bueno les causa dolor, les causa sufrimiento. Pero el bueno los ve tristes como padres, los ve que sufren y hace todo lo posible y te dice, sé que sufres por mi hermano, pero yo te quiero amar y te quiero cuidar, te quiero dar el doble del amor para que tú no sufras tanto. Puede compensar, ¿verdad? El sufrimiento. Pues en Dios Padre quiere el amor de toda su criatura. Porque Dios nos mira con amor a todos. Pero siente el vacío de que no toda la criatura le corresponde. Entonces, cuando nosotros seguimos la ley de Dios y en la voluntad de Dios le damos perfección al primer mandamiento, al segundo y al tercero. Y eso nos eleva a nosotros, ¿verdad? Un poco más a la perfección. Entonces, de esta manera, estas pequeñas clases que quiero cubrir, es primeramente empezando por los 10 mandamientos, porque aunque sea difícil de creer, ¿verdad? Difícil de creer, no todos nos sabemos los 10 mandamientos. No todos nos lo sabemos. Ah, entonces, es algo bien básico, bien sencillo, pero es algo que tenemos que meditar. Y de allí vamos a partir para poder seguir estudiando y poder ir desglosando el libro del cielo también, junto con la Sagrada Escritura. Después continuaremos con los sacramentos. Pero por ahora tenemos que alcanzar esa amistad con Dios a través de los sacramentos. Tenemos que derribar todo aquello que hemos ido poniendo encima de aquel altar que ha sido consagrado a Dios en el bautismo y que nosotros poco a poco le hemos puesto otras cosas.
pero que no deben de estar allí porque ese altar ha sido consagrado solamente a Dios. Y desde allí se debe de elevar la oración al Dios Padre. Porque fíjense ustedes, cuando ustedes van al templo, la oración no se eleva desde una banca, el sacrificio no se eleva desde una banca. Hay un lugar reservado para el sacrificio que es el altar. Pues en nuestra alma ese altar ha sido reservado para que desde allí se eleve la alabanza, el sacrificio, la oblación, el tributo a Dios Padre. Y es tan celoso que no admite nada más. Entonces despojarnos pues de lo que no le pertenece y hacer de su ley nuestra ley. Que nuestra alma se rija a través de esta ley divina. Y así vamos a poder ir avanzando un poquito más en los escritos de Luisa Picarreta y vamos a poder avanzar pues en la lectura, en el conocimiento y en la espiritualidad de vivir en la divina voluntad, y al mismo tiempo vamos a poder crecer también un poquito en el conocimiento de la Sagrada Escritura. No es tanto, esta clase no es tanto estudio bíblico, es más que nada las bases. Les he estado dando referencias donde se puede encontrar las bases de los 10 mandamientos, porque es algo que es básico, es la primera ley que el Señor les da al pueblo de Israel cuando salen de Egipto. Entonces nosotros también tenemos que partir desde aquí para poder alcanzar esa santidad del cual se nos habla, que podemos alcanzar en el libro del cielo a través de Luisa Picarreta. Espero que la mayoría de ustedes esté familiarizado con el libro del cielo. Espero que la mayoría de ustedes tenga los escritos de Luisa Picarreta. También en la website de Eternal Fiat, también, no, El Sol de mi Divina Voluntad, también allí pueden encontrar un poquito de introducción. Las horas de la pasión, las horas de las lecciones de cielo, de la Virgen, y todo un poquito los 3 llamados que el Señor le hace a la criatura. Entonces todo eso es importante que se vayan familiarizando, pero quiero que tengan como base los 10 mandamientos. Es algo esencial, primordial y muy sencillo. Especialmente ustedes que son madres de familia, denles doctrina a sus hijos. Ustedes son los primeros maestros. Denles la doctrina y enséñenles los 10 mandamientos. Las abuelitas, enséñenles los 10 mandamientos a los nietos. Y ríjanse ustedes mismos por los 10 mandamientos, ¿verdad? Los 10 mandamientos nos hacen rectos. Los 10 mandamientos nos preparan a recibir este regalo. Nos hacen honestos. El espíritu de rectitud que nuestro Señor Jesús quiere en el libro del cielo. En el número 40 del primer volumen. Entonces, vamos a dejarle allí. Ya son los 45 minutos. Si tienen ustedes preguntas, vamos a abrir el audio para las preguntas. Y solamente vamos a tratar de estar enfocados en lo que se relaciona pues a nuestro tema de los 10 mandamientos y del libro del cielo, el vivir en la divina voluntad, no tanto en las cosas que están pasando ahorita alrededor del mundo, ¿verdad? Porque nos podemos distraer y podemos desviarnos, pero vamos a tratar de crecer más que nada en este conocimiento del vivir en la divina voluntad, y de allí vamos a partir. Si tienen algunas preguntas, pueden abrir su audio y de allí podemos ver qué podemos contestar. Bárbara, we are going